Muchas bendiciones, buenas tardes, buenos días, desde donde quiera que nos escuches y nos ves. En esta ocasión me gustaría compartir un tiempo de la palabra del Señor en un tema que para mí es de suma importancia y relevancia, que es el pecado, ¿verdad? La conciencia y la restauración después de haber pecado o fallado al Señor y a uno mismo. Me gustaría leer en el libro de Salmos 51. Voy a leer varios textos bíblicos. Salmo 51:2 dice en el nombre de Jesús: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo estoy. Lo que tú condenas, por eso tu sentencia de justicia es justa y reprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Dice el 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Dice el 9 y 10, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. No apartes de mí tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es un texto que nuestro querido, ¿verdad?, salmista David está escribiendo. Y este texto lo escribe David después del adulterio que comete con Betsabé. David se encuentra en una condición de desesperación interna por cómo está en condición de pecado. David se encuentra en una condición de desesperación interna y siente que su vida está siendo manchada por los errores y las faltas que ha cometido. Dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Punto número 1. Es sorprendente ver que aquí el texto dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lo primero que quiero denotar en esta parte del texto bíblico es que David no está haciendo referencia a que él mismo, en sí mismo, es capaz de limpiarse o de liberarse de un pecado. David dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Una ropa sucia no puede lavarse a sí misma. Una casa sucia no puede lavarse a sí misma. Para que alguien pueda lavar la ropa, o para que la ropa pueda ser lavada, alguien debe lavarla. Para que la casa pueda ser limpiada, alguien debe lavarla. La persona que está sucia no puede autolimpiarse porque no tiene la capacidad interna de poder hacerlo. Esto está revelando que la única persona o el único ser con la capacidad de poder limpiarnos de nuestro pecado es el Santo Espíritu de Dios. Bien, pero hay algo muy importante que debemos tomar, una decisión muy importante que debemos tomar para poder ser limpiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es que debemos reconocer que hemos pecado y hemos fallado. Debemos entender que nosotros mismos no tenemos la capacidad interna de poder borrar nuestras faltas y poder borrar nuestros pecados. Nosotros ponemos a disposición nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida pecaminosa frente al Señor. El Señor la toma y como aquel limpiador, ¿verdad? Como aquel lavador purificador, como aquel que es santo, toma ese pecado, esa inmundicia y la arranca de nosotros. Pero nosotros mismos no somos capaces de poder arrancar este pecado de nosotros. Empezamos a sentir culpabilidad, porque después que el pecado es ejecutado, después que la acción pecaminosa es ejecutada, lo segundo que viene es la culpabilidad. Y una de las estrategias que el enemigo utiliza para poder mantenernos en el piso, para poder mantenernos desconectados de la presencia del Señor, es hacernos sentir culpables todo el tiempo. Sí somos culpables, pero hay un tipo de culpabilidad que no te permite llegar a entender que Dios es perdonador.
que Dios es un Dios de misericordia, que Dios no es como los hombres, que aunque tú seas culpable y responsable de tu falta y de tu error, Él es fiel para nosotros, Él es compasivo con nosotros y nos puede borrar, así sea, el pecado más grande para nosotros. Dice el tercer punto, o el tercer texto dice, verso, reconozco que he sido rebelde. Lo primero que David está haciendo aquí es, lo que le decía, es reconocer que hemos sido rebeldes. Cada vez que fallamos delante de la presencia del Señor, estamos revelando nuestra rebeldía humana. Esa que venimos heredando desde el huerto cuando Adán pecó. Dice, reconozco que he sido rebelde. Y esto es muy importante porque la humildad para reconocer cuando hemos fallado es una de las cosas más importantes que podemos tener para alcanzar misericordia. Reconocer que hemos sido rebeldes. ¿Qué es rebeldía? Es no obedecer, es no sujetarse, es ignorar cuando alguien le habla. ¿Por qué ignorar cuando alguien te habla? Porque en el momento que vas a pecar, tú sabes que el Espíritu de Dios te habla. Sabes que el Espíritu de Dios te dice, estás a punto de fallar, estás a punto de cometer una falta y sabes que vas a pecar, pero tú ignoras el Espíritu de Dios y luego viene ese espíritu de culpabilidad y a través de la conciencia empieza a golpearte. ¿Sabes qué? Yo he aprendido en esta vida, gracias al Espíritu Santo de Dios, yo he aprendido que la primera persona que te acusa cuando tú fallas no es tu pastor, no es tu amiga, no es tu esposa o tu esposo, no es un líder de la iglesia. La primera persona que te acusa eres tú mismo con tu conciencia. La conciencia es aquella que te alude cuando lo haces bien y aquella que te maltrata, que te corrige, que te hace retroceder cuando lo haces mal. Y yo podría llamarle a esta conciencia el mismo Espíritu Santo, porque todo lo bueno, todo lo justo y todo lo de buen nombre proviene de Dios. Entonces esto me hace entender que cuando la conciencia nos golpea, cuando la conciencia nos corrige, viene siendo el mismo Dios a través de nuestra conciencia para poder llevar a nuestra vida un arrepentimiento. Cuando la conciencia te golpea, tú te empiezas a entristecer, te sientes indigno, te sientes falto, te sientes sucio, sucia, vacía, te sientes indigno del Señor, indigno de perdón. Y tú entiendes que tú no puedes alcanzar misericordia. Pero esto también es uno de los errores que el enemigo trata de inyectarte en la cabeza, hacerte entender que tú no puedes alcanzar misericordia. Tengo que decirte esto, no importa el nombre del pecado que hayas cometido. El único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu? Porque el Espíritu es aquel que nos hace reconocer que hemos pecado, nos confronta. Entonces, si tú blasfemas contra el Espíritu, ¿quién te va a corregir? ¿Quién te va a hacer entender que tú estás en pecado? ¿Entiendes? Entonces, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Ahí está la parte de la conciencia. Cuando la conciencia empieza a martillarte, a golpearte, a darte, a perseguirte, a decirte cambia, cambia, fallaste, estás sucio, estás indigno, estás apartado de la presencia del Señor. Ahí es cuando la conciencia empieza a golpearte y entonces el enemigo a veces utiliza esa brecha, esos pensamientos para ir metiendo pequeñas semillas, decir descarríate, Dios no te ama, Dios no está contigo. La conciencia inducida por el Espíritu te lleva al arrepentimiento. La conciencia inducida por la carne y por Satanás te lleva al descarriamiento, te lleva al pecado, te lleva a la maldición. La conciencia guiada por el Espíritu te lleva al arrepentimiento, te lleva a Cristo. La conciencia guiada por el pecado, por la carne y por Satanás te lleva al pecado,
al descarriamiento, a la maldición, alejarte del Señor. Cuando el Señor trabaja con tu vida para arrepentirte, no te mandará al mundo, te llevará a su presencia, no a las tinieblas, te llevará a la luz. Tienes que identificar cuando tu conciencia, tu mente habla a Dios, tu carne o Satanás. Entonces hay una línea muy fina entre cuando te corrige el Espíritu Santo a través de la conciencia, cuando tu mente te está trabajando a ti mismo y cuando es la voz de Satanás. Muchas personas confunden la voz de Satanás, la voz de Dios y la voz de tu carne. Como estas voces están las tres dentro de ti, a veces cuando no tienes el discernimiento suficiente, es difícil poder diferenciar cuando es Dios, cuando es tu carne y cuando es Satanás. Cuando Satanás te habla de cosas sistemáticas del mundo, pasajeras, demoníacas, cosas que te incitan al pecado, al mundo. Cuando es tu carne, te habla de cosas que engrandecen tu ego, tu carne, tus debilidades. Cuando es el Espíritu de Dios, todo lo que el Espíritu de Dios habla trae vida, paz, arrepentimiento, salvación y orden. Bien, mi pecado no se borra de mi mente. David dice, yo no soy capaz de borrarlo, no soy capaz de hacerlo. La única persona con la capacidad de borrar el pecado que he cometido eres tú, Señor. Dice el 4, contra ti he pecado. Y no solo contra ti, haciendo lo malo. Y no solo contra ti, haciendo lo malo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y irreprochable tu juicio. David está diciendo, yo no he pecado contra mí mismo solamente. No he pecado contra un hermano solamente. No he pecado contra un pensamiento, sino contra ti que has confiado en mí, que me has dado todo, que me has traído al reinado, que cuando yo estaba allí en el monte pastoreando ovejas, tú me viste, me abrazaste, que me ungiste la cabeza con aceite fresco. Contra ti he pecado, Señor, y contra ti estoy haciendo lo malo. David no está hablando de que él está pecando contra él mismo. David está hablando de cómo esto afecta su relación con el Espíritu de Dios, con el Señor. Dice, por eso tu sentencia es justa. Lo que el Señor, porque todo pecado contrae una sentencia. Todo pecado contrae o lleva una consecuencia. El Señor es justo para con nosotros, pero el Padre que ama a sus hijos corrige. Y cuando usted comete un error, usted debe saber que su error trae consecuencias. Trae consecuencias. Trae consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. En todos los aspectos de nuestras vidas, un pecado trae consecuencia. Pero fiel es el Señor que nos redime de nuestras faltas. Es justa e irreprochable tu juicio. David te está diciendo, no hay forma de yo reprocharte a ti, Señor, por lo que tú me estás permitiendo a causa de mi pecado. Dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Ahí hay algo profundo que en otra ocasión le vamos a explicar. En verdad, tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has hecho entender sabiduría. David, tú me estás diciendo que después de tu haber pecado, después de haber fallado, tú dices, en verdad, ahora me doy cuenta que tú amas el corazón sincero. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué estoy interpretando de esta parte del texto? Si tú hubieses pecado, David, y hubieras sido sincero con el Señor de inmediato, tú hubieras alcanzado una misericordia. Y el profeta Natán no viene a reprenderte de tal forma. Porque ¿qué espera el Señor de nosotros? El Señor sabe de que tenemos debilidades, de que tenemos batallas, donde podemos fallar en la mentira, el adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad, lesbianismo. Hay muchas fuentes de pecado, chisme, contienda, envidia. Hay mucha
lascivia, lujuria, pecar contra el prójimo, muchas cosas en forma de qué forma pecar. Y el Señor, y David dice, en verdad, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas el corazón sincero. Tú amas la sinceridad. David te está diciendo, si yo hubiera sido sincero, si yo hubiese sido sincero contigo, quizás lo que estoy viviendo ahora no lo estuviera viviendo. Quizás la cosa fuera distinta. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Aparentemente, David, después de haber vivido esta situación, el Señor despierta la sabiduría en el corazón y en la mente de David. La sabiduría es adquirida después de un proceso. La sabiduría no es algo que tú heredas. La sabiduría es algo que tú adquieres por las vivencias de vida. Dice el 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. El hisopo se utiliza para esas partes pequeñas del cuerpo. El oído, por ejemplo, en mi país, en República Dominicana, el hisopo es algo con el que tú te limpias el oído. Dice, purifícame con hisopo. Esas partes pequeñas en mí, esas pequeñas puertas, esas pequeñas zorras que nadie ve, que yo en silencio guardo, purifícalas, santifícalas. Entra, Dios mío, mi vida en un tiempo de santificación. Y quedaré más limpio y blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, me has quebrantado. El pecado nos quebranta y nos desconecta de la felicidad y la plenitud. Aleja de tu vista mis pecados y borra mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Esta parte aquí, dame un espíritu nuevo y fiel, no habla del Espíritu Santo de Dios, ni del espíritu del hombre. Habla del comportamiento de David. David está diciendo, dame un comportamiento nuevo, fiel, leal, ordenado, santificado en ti. Y aquí está mi punto. Yo no sé dónde caíste, en qué error estás metido, en qué falta estás involucrado. Pero tengo que decirte, el Señor es justo y es fiel. Acércate a alguien que tenga la madurez de poder restaurarte. Yo sé que te ha dolido lo que has cometido, lo que estás haciendo y sientes que no puedes salir de allí de esta falta. Entrégaselo al Señor, sé sincera con Él, sé sincero con Él. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el problema? Aquí nadie está libre de pecado. Aquí nadie está libre de faltas, pero habemos unos que vamos a la presencia y llevamos sujeto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos a la voluntad de Cristo. Y ¿sabes qué? Tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo de David inició por David mirar lo que no debía. Hay cosas que no debes mirarlas. Sansón es un hombre que en fuerza vencía a cualquiera. Y por los ojos terminó perdiendo todo lo que tenía. ¿Qué estás escuchando con tus oídos? ¿Qué estás viendo con tus ojos? Hay cosas que es mejor no escucharlas. Hay películas que es mejor no verlas. Hay música que aunque tú creas que no es pecado, a ti te llevan a pecar. Para otros es normal, pero para ti es pecado porque te inducen al mal. ¿Qué novela, qué película estás escuchando? Si sabes que tienes problemas con tus sueños, entonces ten cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, porque hay cosas que te están conduciendo al pecado. Hay conversaciones que estás teniendo que tú sabes que no son correctas. Desconéctate de aquello que te hace faltarle al Señor, que te hace fallarle al Señor. Él quiere restaurarte. Él no te quiere ver derrotado, no te quiere ver sucio, no te quiere ver abatido, no te quiere ver desperdiciado. Pero tú también tienes que desear la restauración y desconectarte de aquello que tú sabes que afecta tu relación con el Espíritu
Santo de Dios. ¿Mm? Debes reconocer el tiempo en el que los espíritus desean atacarte. Hay momentos donde tú estás bien, en tu mejor temporada, en tu mejor posición, y de un momento a otro vienen esos espíritus a atacarte, a seducirte, a bombardear tu mente. Hay personas que en ciertos horarios de la noche, pensamientos, espíritus lo atacan. Hay personas que por conversaciones con amistades, que recordando ciertas cosas pasadas, esos espíritus vienen y lo atacan. No siempre son espíritus, a veces son simplemente pensamientos. Y yo he aprendido esto, mira, tú no puedes controlar los pensamientos que llegan a tu vida, porque hay pensamientos que tú no lo buscas, pero llegan. Llegan por una vida pasada que tuviste, por una vida pecaminosa. Tú te preguntas, pero si yo no deseo estos pensamientos, si yo no los busco, ¿por qué llegan a mí? Bueno, porque posiblemente cuando tú eras impía, o eras impío, tú practicabas ciertas actividades pecaminosas. Y cuando viniste a Cristo te arrepentiste y te apartaste de esto. Pero el enemigo, la mente, siempre va a traer a colación al presente algo que tú practicaste en el pasado. Que aunque tú no lo busques, la mente, el cuerpo, entiende que en un momento tú lo practicaste y lo traes de nuevo a tu memoria. No lo haces conscientemente, vienen inconsciente. Tú no puedes controlar los pensamientos que llegan, pero sí puedes controlar qué efecto tienen en tu vida, qué efecto causan en tu vida, qué efecto causan en tus pensamientos. Tienes que poder discernir, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo de que esos pensamientos te aborden. Porque hay momentos donde tú estás fuerte, estás fortalecido, estás lleno de poder, estás bien de unción, bien de ayuno. Pero hay momentos donde no te sirve nada de esto. Hay momentos donde tú sientes que nada de eso te sirve, no te funciona. Y tú puedes estar acabando de orar, bajando del monte, y bajando del monte tú pecas y fallas. Puedes acabar el ayuno y en medio del ayuno puedes pecar. Tú puedes pararte de orar y parándote de orar, ir a pecar, fallar, un pensamiento llegarte. ¿Entiendes? Porque hay una temporada donde estás en baja. Estás en baja. Y ahí en esa temporada es que tienes que estar vigilante como centinela, despierto, llevando todo pensamiento sujeto a la voluntad de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, sujetando tu mente, tu carne. Tu carne no te gobierna, tus pensamientos no te gobiernan, sino que el Señor tiene el gobierno absoluto de tu mente. Entonces aquí está. Un pensamiento no controlado se puede convertir en un sentimiento, en una emoción. Esa emoción se convierte en un sentimiento y este sentimiento se convierte en una acción y esta acción trae como consecuencia pecado. Este pecado trae como consecuencia culpa y esta culpa trae remordimiento y el remordimiento te golpea, te maltrata. Y cuando sientes esto tienes dos opciones, o arrepentirte y apartarte o desconectarte completamente del Señor, porque esta es la intención del pecado, romper la relación que tú tienes con el Espíritu. Entonces, primero debes controlar los pensamientos, controlar que no se conviertan en emociones. Yo digo que los pensamientos son una máquina del tiempo. Los pensamientos te direccionan, te dirigen, te llevan al presente, al pasado y al futuro. Y si tú no logras controlarlos, puedes cometer un grave error. Hay otro texto bíblico que me gustaría leer para ir cerrando. Salmos. Me gustan mucho los salmos. Dice así.